Bienvenidos a Charlas Fiscales y de Negocios, el espacio donde hablamos de contabilidad, auditoría y finanzas con un enfoque actual y práctico. Hoy es martes de las NIF. Porque todos los martes dedicamos este espacio a entender y aplicar las normas de información financiera que guían la presentación de la información contable en México. Aquí analizamos sus fundamentos, su utilidad y su impacto en la toma de decisiones. Prepárate para descubrir cómo las NIF dan orden, claridad y sentido a la contabilidad moderna. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estés escuchando el contenido de este episodio de tu podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. Hoy en martes de las NIF, martes 9 de junio de 2026, tu amigo Juan José Galván González te da la bienvenida. Y en esta ocasión, en este martes de las NIF, quiero conversar sobre una norma que durante muchos años ha sido protagonista de la información financiera mexicana y que después parece que desapareció del radar de muchos profesionales y que pudiera volver a cobrar relevancia estratégica. Me refiero a la NIF B10, efectos de la inflación. Porque cuando hablamos de inflación, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en el aumento de precios. Piensa en que la gasolina cuesta más, y vaya que cuesta más. Piensa en que el supermercado es más caro. Piensa en que cada vez alcanza para menos. Sin embargo, desde la perspectiva financiera, existe una pregunta mucho más profunda. ¿Qué ocurre con los estados financieros cuando la moneda pierde poder adquisitivo? ¿Qué ocurre con esos documentos que deben de ser utilizados para tomar decisiones cuando la moneda ya no vale lo mismo? Porque si los precios cambian constantemente, también cambia el significado de las cifras que aparecen en los estados financieros. Y es aquí donde nace este tema, esta opción de traerlo aquí al podcast de la NIF B10. La norma parte de una idea aparentemente sencilla. Un peso de hoy no vale lo mismo que un peso de hace 3, 4, 5 años. Y sí, es cierto. Comparar cifras de diferentes momentos sin reconocer el efecto de la inflación puede llevarnos a conclusiones equivocadas. Imaginemos una empresa que compró un edificio hace varios años. El costo histórico registrado sigue siendo correcto desde el punto de vista documental, pero ¿representa realmente el mismo poder adquisitivo? ¿Representa la misma realidad económica? La respuesta es no. Y por eso, precisamente, la información financiera requiere de mecanismos que permitan mantener su utilidad y comparabilidad. Y la NIF B10 busca lograr precisamente ese objetivo. Su propósito es reconocer los efectos de la inflación para que la información financiera continúe siendo relevante para la toma de decisiones. Y ojo con lo que voy a señalar a continuación. Uno de los aspectos más interesantes de esta norma es que reconoce que no todos los entornos económicos son iguales. Y no en todos los entornos económicos se va a reconocer el efecto de la inflación. Y los dos escenarios posibles son, el primero, un entorno no inflacionario, como el que tenemos en México en la actualidad. Y el segundo, un entorno inflacionario. Y no es nada más una diferencia conceptual. Tiene consecuencias prácticas muy importantes. La norma considera que existe un entorno inflacionario cuando la inflación acumulada de los 3 ejercicios anteriores alcanza o supera el 26%, que es lo que normalmente se maneja o manejamos como el promedio anual del 8%. Cuando vino este tema de pandemia por allá de 2020, superó con creces
en 2, 3 puntos este promedio del 8% en un año. Y se hablaba de si teníamos que aplicar ya el tema de la NIF B10. La respuesta contundente era no, porque para poder caer en este escenario que marca la norma, tenemos que superar el 26%. No basta con que en un solo año superes el 8% para efectos de caer en un entorno inflacionario o considerar el entorno como un entorno inflacionario. En cambio, cuando se supera el 26% en estos 3 años, la entidad debe reconocer formalmente los efectos de la inflación mediante el método integral. Y es que este método integral, para poderlo entender, que precisamente es uno de los conceptos más relevantes de toda la norma, es que la estructura financiera de una entidad está formada por 2 grandes grupos de partidas: las partidas monetarias y las partidas no monetarias. Comprender esta diferencia es comprender la base, la esencia de la norma de información financiera B10. ¿Cuáles son las partidas monetarias? Son aquellas cuyo importe nominal permanece fijo. Ejemplo: efectivo, cuentas por cobrar, préstamos, proveedores, el cash en general. El problema de estas partidas monetarias es que mientras el importe permanece igual, su poder adquisitivo disminuye con la inflación. Por otro lado, las no monetarias son aquellas cuyo valor económico se ajusta de alguna forma al comportamiento de los precios, no permanecen fijos. Ejemplo: inventarios, terrenos, edificios, maquinaria, activos intangibles, el capital contable. Estas partidas requieren un proceso de reexpresión para reflejar adecuadamente el efecto inflacionario. Y es aquí donde aparece precisamente uno de los conceptos más emblemáticos de esta norma: el resultado por posición monetaria, mejor conocido como el repomo. El repomo nos recuerda una realidad económica muy interesante. Tener dinero durante una inflación puede generar pérdidas de poder adquisitivo, pero deber dinero puede generar ganancias derivadas de esa misma inflación. Dicho de otra manera, la inflación castiga al que acumula el efectivo y beneficia parcialmente al que mantiene obligaciones monetarias. Este concepto del repomo es lo que en fiscal, pudiéndolo llevar a una analogía al campo fiscal, es lo que conocemos como el ajuste anual por inflación. Por eso, la norma exige identificar la posición monetaria de la entidad y determinar el efecto financiero derivado de la inflación. Esto transforma completamente la forma en que entendemos los resultados de una empresa. Porque no basta con saber cuánto ganó. También debemos entender cuánto perdió o ganó debido a los efectos inflacionarios sobre su estructura financiera. La NIF B10 lo que nos dice, en otras palabras, y lo que nos enseña, es que las utilidades contables pueden no representar necesariamente utilidades reales. Y esta es una enseñanza extraordinariamente valiosa. Muchas organizaciones celebran incrementos nominales en ingresos o utilidades, pero olvidan preguntarse si realmente generaron riqueza o simplemente reflejaron el efecto del incremento generalizado de precios. La inflación, la cual tiene de crear una realidad o una ilusión financiera. Puede hacer parecer que una empresa crece cuando en realidad solo está conservando su poder adquisitivo. Y puede hacer parecer que ciertos activos aumentan de valor cuando simplemente están compensando la pérdida de valor de la moneda.
Por eso la NIF B10 no solamente debemos verla como una norma técnica, sino como una herramienta para interpretar correctamente la realidad económica. Otro de los conceptos muy importantes e interesantes que tiene esta NIF B10 es el concepto de desconexión y reconexión de la contabilidad inflacionaria. Y es que la norma reconoce que existen periodos donde la inflación no es suficientemente significativa para justificar el reconocimiento permanente de sus efectos. En esos casos, la contabilidad inflacionaria se desconecta, como lo que estamos viviendo en la actualidad. Tiene un ratote desconectada, afortunadamente. Pero si posteriormente la inflación vuelve a niveles relevantes, la norma exige volver a reconocer sus efectos de manera retrospectiva. ¿Por qué? Porque los pesos de hoy en un entorno inflacionario no son los mismos a los de hace 3, 4 años. Este enfoque refleja una visión muy pragmática. La inflación no desaparece porque dejemos de contabilizarla. Simplemente puede dejar de ser material durante ciertos periodos. Y cuando vuelve a ser relevante, la información financiera debe volver a reflejarla. Desde una perspectiva profesional, esta norma deja una enseñanza que va mucho más allá de los cálculos. Nos recuerda que la contabilidad no solo mide dinero, también mide realidad económica. Y cuando el dinero cambia de valor, los estados financieros deben adaptarse para seguir representando esa realidad. En ocasiones escuchamos que la inflación es un tema exclusivamente económico. Y la NIF B10 nos dice que es un tema financiero, estratégico y de gobierno corporativo. Porque afecta decisiones de inversión, afecta evaluaciones, afecta indicadores financieros, afecta presupuestos, afecta rentabilidad. Por ello, aunque actualmente México se encuentra en un entorno que ha sido considerado de manera general no inflacionario para efectos de la norma, la NIF B10 sigue siendo una de las normas más importantes para comprender la relación entre economía y contabilidad. Y quizá la lección más poderosa que nos deja es la siguiente. Las cifras financieras no tienen valor por sí mismas. Su valor depende del contexto económico en el que fueron generadas. Por ello, una buena contabilidad no solo registra números, también explica el entorno que les da significado. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. Espero que haya sido de tu utilidad. Te invito a que lo compartas, si así lo fue, para llegar a más colegas, profesionales y empresarios que quieren saber y conocer más de estos bonitos temas. Mi nombre, Juan José Galván González. Invitarte también a que me dejes en los comentarios si quieres que te proporcione el cuadernillo técnico que hemos preparado de esta semana del podcast. Ayer empezamos con un tema sobre remesas, hoy tratamos este tema de la NIF B10, mañana el miércoles de PLD vamos a desarrollar un tema, un caso, una noticia del caballito, y finalmente el jueves cerramos con la NIA 240. Entonces, todos estos temas, todos los episodios de esta semana están desarrollados de manera más amplia, más didáctica, en un cuadernillo técnico. Entonces, si lo quieres, déjame aquí en los comentarios de YouTube para podértelo llegar, ponerme en contacto contigo y hacértelo llegar a través de correo electrónico o de WhatsApp. Gracias, nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. En nuestro martes de las NIF. Recuerda que cada martes seguimos aprendiendo y reflexionando sobre cómo las normas contables fortalecen la transparencia y la confianza en la información financiera. Síguenos en Spotify, YouTube y redes sociales, y forma parte de esta comunidad que hace de la contabilidad un lenguaje vivo y en constante evolución. Nos escuchamos el próximo martes, porque aquí, todos los martes son de NIF.